Pues ahora sí, voy a invitarles para que dispongamos nuestro corazón para la predicación, para escuchar la palabra de Dios. Bien, ¿se siente el aire o no? Bueno, es lo bueno de estar en pueblo, fíjense, ¿eh? Es lo bueno de estar en pueblo, que aquí nos da aire por todos lados. Bendito sea Dios. Bueno, yo les comentaba que yo les quiero invitar a que, así como decíamos en este canto, Señor, ven y llena esta casa con tu gloria, así lo hagamos pensando en unos regalos preciosos, en una herencia incomparable que Dios nos ha dado y que son nuestros hijos, nuestros nietos. Yo quiero invitarles para que concentremos así nuestro corazón y nuestra oración, porque el mensaje que hoy nos toca compartir en esta serie de mensajes de las bienaventuranzas, como ustedes saben, es bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo quiero compartirles que casi siempre, un día antes de predicar el mensaje, el Señor a través de algo me lo confirma. Y muy comúnmente en el sueño entre el sábado y el domingo. Y para mí es una gran bendición porque el Señor dice eso en su palabra, que en una o en dos maneras habla Dios, en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Entonces el Señor habla a su corazón y le revela su consejo, dice la palabra de Dios. Y yo le agradezco a Dios eso, porque son sueños que, pues al abrir los ojos, te das cuenta que Dios te está diciendo, eso es lo que debes compartir. Y ¿saben? Dios me dio un sueño esta noche, un sueño, pues como muchos, lleno de preocupación, pero al final lleno de victoria y de convicción. En el sueño yo iba a dirigirme a jóvenes de la iglesia, pero los veía muy desanimados, los veía tristes, los veía sin firmeza, y yo pensaba, pues se cumple lo que la palabra de Dios dice en Proverbios 18:14. El Señor dice que si el cuerpo se enferma, el espíritu del hombre lo sustentará. Pero ¿quién sustentará? ¿Quién sostendrá al espíritu angustiado? Lo que quiere decir Dios con eso es que debemos ocuparnos más de lo interno que de lo externo. Lo externo, las circunstancias adversas, los problemas, a veces lejos de menguarnos, nos fortalecen. Nosotros somos parte de un país que tiene esa característica, que ha sabido forjarse en medio de necesidades, de infortunio, en medio de situaciones críticas a lo largo de toda la historia. Así que llevamos sangre de héroes. Pero, ¿qué sucede cuando el problema no está afuera, sino cuando está adentro? Dice Proverbios 18:14, anótenlo en sus hojas de mensaje, dice así: el espíritu sostendrá al cuerpo en su enfermedad, pero ¿quién sustentará al espíritu angustiado? Y en mi sueño yo veía a muchos jóvenes y veía en ellos desánimo,
veía en ellos desilusión, veía en ellos temor. Y entonces yo tomaba un micrófono y comenzaba a hablarles con una convicción. Fíjense qué errores comete uno. Yo decía: Señor, si tú me permitiste educar a mis hijos, permíteme transmitirles a estos jóvenes convicciones, permíteme compartirles pensamientos de fortaleza, de éxito, en fin, eso pensaba. Y de pronto, ¿qué creen? Que entre los jóvenes veía a mis hijos también angustiados, también tristes. Ahora ya no solo por ellos, sino por sus hijos. Tengo 4 nietos, 2 de cada uno de mis hijos. Y entonces recordaba cuando yo era joven y pues mis hijos crecieron, yo les había puesto 3 estándares que eran innegociables. 1, sirven a Dios. 2, hacen una carrera profesional. Y 3, se casan ante el altar de Dios. Esas fueron las 3 condiciones innegociables. Ellos las supieron desde que eran niños, adolescentes, jóvenes. Ellos sabían que su papá no iba a ceder en eso. Eran 3 cosas que ellos tenían que cumplir, y cuando ya se casaron los 2, cuando ya terminaron su carrera los 2, y cuando ya estaban sirviendo a Dios los 2, ¿saben qué llegué a sentir? Y eso es un error, pero lo cometemos. Yo me sentí que había cumplido. Incluso recuerdo que en alguna ocasión dije: yo les quiero compartir que ya me gradué de papá. No tenía ni idea lo que estaba diciendo. No tenía ni idea. ¿Por qué? Porque la vida es mucho más difícil de cumplir esos estándares. No estoy diciendo que no se deban cumplir. Esos y los que ustedes consideren que deben transmitir a sus hijos. Y ustedes, chicos, deben tener estándares así. Pero la vida es mucho más cruenta, mucho más difícil que todo eso. Y en mi sueño, yo que estaba listo para tomar el micrófono y decir: muchachos, ustedes tienen que ser firmes, y todo eso, veía a mis propios hijos pues tristes. Y vino a mi corazón la palabra del Señor que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, establecer estándares para nuestros hijos es algo muy positivo. Darles la mejor educación que podamos, me refiero en el ámbito académico, es algo muy importante. Criarlos con buen ejemplo es algo muy importante. Sembrar en ellos valores es algo muy importante. Pero la lucha no es contra carne y sangre. La lucha es mucho más compleja a lo largo de la vida. Y yo veía a mis hijos criados en el camino de Dios, criados en la casa pastoral, y sin embargo, igual que cada persona en el mundo, sintiendo los embates de la vida. Nunca faltan, nunca terminan. No sé si lo han sentido, pero vamos saliendo de una y ya está otra. Y cuando no son situaciones de angustia económica, son de trato con los demás, son situaciones familiares. ¿Y qué hace todo eso? Mengua, reduce, y así estaban estos jóvenes. Yo recuerdo que trataba de distinguir
cuando vi a mis hijos en otros muchachos y de pronto vi a Paulo de Tarso, nuestro amigo y servidor en esta iglesia. Yo lo veía a él queriendo animar a sus hijos. Ambos estaban, sus dos hijos, igual en ese desánimo, como si fueran personas o jóvenes derrotados, vencidos. Y yo recuerdo que desde el micrófono decía: Paulo, tus hijos serán como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen habrá de prosperar. Que es el Salmo 1. ¿Ven? Yo decía desde donde yo estaba como un mensaje esas palabras a Paulo. Hace un rato que lo vi, le dije: ¿qué crees? Soñé a tus hijos. Y me dijo: ayer fue cumpleaños de mi hijo Ethan. Para mí fue así impactante, ¿verdad? Yo no tenía presente que era cumpleaños de su hijo. Y sin saberlo, estaba allí en mi sueño. Y estaba la necesidad en el corazón de Paulo de recibir una palabra de Dios para sus hijos. Y estaba mi necesidad al ver a mis propios hijos abatidos, golpeados por las situaciones de la vida. Y desperté y no tuve más pensamiento que este: Señor, te necesitamos siempre, pero especialmente te necesitamos respecto a la vida de nuestros hijos. Cuando son pequeñitos, tú los ves que ya comienzan a hacer la tarea, ¿no? Y hay un momento en que sientes una paz, una satisfacción, sientes un descanso, y te preguntan: ¿y cómo está tu niño, tu niña? ¿Y qué respondes? Ya mucho mejor, va muy bien en la escuela. Entra la adolescencia y todo se complica. Pero un día ya como que los ves quietos, ya más maduritos, ¿en serio? Y llega un momento en que dices: bendito sea Dios, ya salí, pastor. No salimos nunca. Vamos a necesitar al Señor siempre. Pero este día yo quisiera que fuera para decir: Señor, yo te necesito, pero mis hijos te necesitan mucho más. Y te van a necesitar mucho más. Y clamo a ti pidiendo que la bienaventuranza que hoy nos das de manera especial esté en el corazón de nuestros hijos. Ahora sí les invito para que nos pongamos de pie y hagamos esta oración y le digamos: Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra limpie, Señor, como tú prometes, el camino de nuestros hijos. Que tu palabra bendita produzca el milagro en sus corazones. Que el corazón de ellos vuelva al corazón de nosotros como padres, y el corazón de nosotros vuelva al corazón de ellos. Señor bendito, limpia en el nombre de Jesús todo lo que estorbe la bendición en la vida de nuestros hijos. Tu palabra dice que ellos crecerán entre hierba, pero que serán levantados por tu poder como sauces junto a la ribera de las aguas. Señor, que agua de tu Espíritu Santo limpie el corazón de nuestros hijos. Agua de tu Espíritu Santo purifique la vida de nuestros hijos. Y que tú, Señor bendito, que nos los diste como una herencia tuya,
como una bendición maravillosa. Tú, Señor bendito, los sustentes, y tú, Señor, limpies su corazón en cada día. Y que así como en el sueño, Señor, nuestros hijos sean levantados como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que den su fruto en su tiempo, que su hoja no caiga y que todo lo que hagan prospere por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, así lo pedimos. Amén, amén. Di amén. Con fe, un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tomen su lugar. Hermanos, debemos en verdad encomendar nuestros hijos, nuestras hijas en las manos benditas de Dios, porque lo que han de vivir no lo sabemos. Porque lo que han de pasar no lo conocemos. Pero una cosa sí conocemos, que Dios prometió que serían dichosos, bienaventurados, los limpios de corazón. Es decir, que si una persona aprende a hacer una higiene de su corazón, que si nuestros hijos aprenden a lavar, a limpiar su corazón, ellos verán a Dios. Esa es la bienaventuranza, léanla en sus hojas de mensaje. Ahí está en la parte superior, dice número 7, porque es el mensaje 7. Yo sé que de los 7 han tomado como 2, porque son de venir de vez en cuando. Ya no voy a decir nada. ¿Qué creen? Que incluso vamos a entregar una medalla al mérito ciudadano a una joven que tiene 0 inasistencias. No, pero no les digo quién. Pero le vamos a entregar una medalla. Eso sí, una medalla un poquito más chueca que casco de vikingo, pero se la vamos a entregar. Bueno, ya no digo nada de todos los que vienen una vez sí, otra vez no, ya no digo nada. La pura risa les delata, ¿sí o no? Ya ni tengo que decir, ni señalar, ni comentar, ni saludar, porque ya la pura risita les delata. Bueno, pero este es el mensaje número 7 y dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y quiero que miren la fotografía que puse hoy para ustedes. Para mis amigos de Facebook la describo. En esa fotografía está un rey, un hombre encumbrado, un hombre poderoso, que fue el rey Saúl. Le hago así cuando hablo de Saúl, porque dice la Biblia que era tan alto de estatura que sobrepasaba a todos en la congregación. Por eso le hago así, para verme alto. ¿Sí me veo o no? Sí. Eso, muy bien. Bueno, entonces, Saúl, dice la palabra de Dios, que sobrepasaba a toda la congregación en estatura. Era un hombre, además, encumbrado. Fue el primer rey que tuvo Israel. Y aquí lo ven a él en su trono, vestido de ropas de gala. Junto a él está un jovencito con sus ropas humildes de pastor. ¿Quién era este jovencito que tomaba su lira y comenzaba a cantar salmos que hacían que Saúl, que de repente tenía depresiones y que de repente tenía momentos de mucha ansiedad, pudiera entrar en paz? ¿Quién era ese jovencito? Era David, ¿verdad? Y David, dice la palabra de Dios, que cuando a Saúl le venía esa depresión, le venía esa tristeza, le venía esa ansiedad, o sea, le daba la chiripiorca,
en ese momento salían los criados corriendo del palacio. Ellos sabían quién era el que podía traerle paz. Era un jovencito que tocaba el arpa. Quiero que miren a ese jovencito en la fotografía y piensen en sus hijos. Cuando sin ninguna sombra te miraban y te decían, mami, y te abrazaban. Quiero papás, varones, que piensen en sus hijos cuando sin sombra alguna éramos los grandes amigos. Quiero que piensen en sus niños cuando con el corazón más limpio e ingenuo jugaban con los demás niños. Y quiero que piensen en cómo la vida se encarga a veces de torcer tanto el camino de una persona. Ese jovencito que ven allí, es cierto, llegó a ser rey de Israel, pero también llegó a vivir cosas vergonzosas, tristes. Llegó a vivir maldades. Nosotros no imaginamos nunca que nuestros hijos sean capaces de vivir maldades como las que vivió David. ¿Será porque era malo? No. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor dijo que David tenía un corazón conforme al suyo. Dios dijo que el corazón de David era un corazón conforme a su corazón. Y la pregunta entonces es, ¿y cómo un hombre teniendo un corazón como el corazón de Dios llegó a cometer maldades como las que cometió? Y hay una sola respuesta. Porque las circunstancias que viven los seres humanos muchas veces dan lugar a sentimientos, a pensamientos, a sombras, a heridas que marcan la vida. Yo recuerdo cuando era un niño, tenía 8 años porque estaba en tercero de primaria, y estoy hablando de hace muchísimos años. Yo recuerdo un amiguito que de pronto en el salón empezó a hacerse la bolita asomándose a lo que él traía, y lo que traía era un recorte de una historia pornográfica. Eso traía como un pedazo de una hoja y la estaba leyendo. Y yo recuerdo que yo, junto con los demás niños del salón, nos trepábamos en los mesabancos para escuchar lo que este niño estaba haciendo. ¿Quién tendría ese libro, ese escrito? Pues un papá pervertido, ¿sí? Un papá pervertido y descuidado, que dejó el libro sabrá Dios dónde, y que entonces su hijo lo encontró, y su hijo comenzó a leerlo, pero no le bastó ensuciar su mente con esas imágenes de la narrativa, de la historia, sino que arrancó la hoja y decidió llevarla al salón. Y comenzó a leerle al de un lado y no faltó que el otro escuchó. Y cuando vimos la bolita, entre ellos yo con 8 años, ya estábamos trepados queriendo saber lo que estaban diciendo. Escenas como esas de hace tantos años, ¿se imaginan cómo pueden repetirse el día de hoy?
Y ya no con un texto, con imágenes, con videos. ¿Tienen idea cuánto pueden repetirse en una escuela o en otra? ¿Tienen idea cuánto puede estarse transmitiendo eso? Y obviamente cuando nosotros lo escuchamos, nosotros la sensación que tenemos es de querer proteger, abrazar, guardar a nuestros hijos. Y claro, mientras están pequeños, bien podemos hacerlo. Pero puedes hacerlo con un adolescente, puedes hacerlo con un joven, ya no lo puedes hacer. Y entonces el Señor dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y fíjense que a veces la limpieza, el tema de la limpieza que usa ese texto, lo relacionamos con esas maldades. Yo no dudo que el jovencito que está ahí, que era David, haya tenido de niño malos pensamientos, que haya escuchado malas conversaciones, no lo dudo. Pero conociendo la vida de David, yo creo, por la palabra de Dios, que el problema de David era mucho más hondo, que el problema de David era un problema mucho más profundo, y que el problema de cada niña y cada niño que hoy puede ser atrapado por pornografía, que puede ser atrapado por adicciones, que puede ser atrapada o atrapado por prácticas incluso que ponen en riesgo su vida, como cortarse su propio cuerpo, como lastimarse. Ese tipo de cosas no son solo basura que cae y que no podemos evitar, sino es basura que cae y que encuentra, escuchen bien, un campo fértil. Voy a explicarlo así. La basura que cae, pornografía, drogadicción, curing y otras prácticas destructivas, retos que toman los muchachos y que hoy los ponen en riesgo, retos que toman en TikTok especialmente y que hoy los ponen en riesgo. Esa es basura que no puede dejar de caer en una sociedad llena de maldad. Pero el problema, grábenlo, no está en la basura que pueda caer, sino en que pueda hacer un campo fértil en el corazón de muchachos. Yo puedo asegurarles que todos los que estamos aquí, a lo largo de nuestra vida, tuvimos contacto con alguien que pudo haber influido negativamente en nosotros. Tuvimos contacto con una información que pudo habernos hecho daño. Tuvimos contacto con alguien que pudo haber orientado mal nuestra vida. ¿Por qué no lo hizo? Porque no éramos un campo fértil. ¿Cuál es el campo fértil en la vida de David? Se los cuento. Para su papá, él no era valioso. Su papá se llamaba Isaí. Y para su papá, él no era valioso. ¿Se dan cuenta? La basura es algo externo. La basura es algo que puede caer a nuestra vida, a la vida de nuestros hijos y hacerles daño. Pero lo que verdaderamente hace daño es la predisposición. Lo que verdaderamente hace daño es las tormentas que puede llevar una persona. Ahí está David. Era un niño menospreciado por su papá y al mismo tiempo un niño que buscaba a Dios. David era un niño
que alababa al Señor con salmos, y al mismo tiempo un niño que habría de vivir influencias, información muy destructiva. Por eso dice allí, dos corazones comunes, pero con destinos diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque Saúl se llenó de maldad. David se llenó de maldad. Y sin embargo, David vio la victoria. ¿Cuál fue la diferencia? Lean el Salmo 51, que David reconoció y escribió. Lean conmigo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué era lo que clamaba David? Limpieza. ¿Qué decía David? Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y qué debe ocurrir en la vida de tus hijos, de mis hijos, para que ellos no sean un campo fértil? Lo que debe ocurrir es que ellos sean muchachos que estén viviendo una limpieza constante de sus corazones. Limpieza. Siempre lo asociamos a pecados. Y sí, por supuesto que debemos ser lavados de malos pensamientos, lavados de pecados, pero no son solo los pecados los que destruyen un corazón. También es el abandono, también es el desinterés, también es la falta de amor. David creció en esa lucha. ¿Por qué fue susceptible, vulnerable, débil a aquella gran tentación con Betsabé? Cualquiera puede pensar, por una tendencia al pecado. Solo Dios sabe qué fue lo que lo hizo vulnerable. Lo que debe importarnos es qué puede hacer vulnerables a nuestros hijos. La basura va a caer. Las influencias negativas van a llegar. Los problemas van a venir. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dios no nos habló de un mundo perfecto, de un mundo ideal donde íbamos a vivir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria, ¿dónde está? La victoria está en Cristo y en nadie más. En mi sueño yo veía a nuestros mismos jóvenes, a mis propios hijos, avasallados por situaciones difíciles. Jóvenes sobre los que cae basura y destrucción. Pero ¿qué era lo único que los sustentaba? La presencia gloriosa de Dios. ¿Cuál es el problema muchas veces? El problema es que nosotros nos ocupamos tanto en asegurar que no caiga basura en la vida de nuestros hijos. Y no nos ocupamos también en preguntarnos si ellos se están sintiendo amados, si ellos se están sintiendo aceptados, si ellos sienten nuestra presencia, si ellos están percibiendo nuestro amor. No nos preocupamos de eso. Y la palabra de Dios dice, si anotan por favor, en Isaías 44:4, anótenlo. La palabra de Dios dice que los hijos nuestros
crecerán entre la hierba. Eso dice, que crecerán entre la hierba. Dios nunca dijo, yo preservaré a tus hijos y vivirán una vida perfecta. Nunca dijo Dios eso. Y en la vida de David, por ejemplo, ¿qué cosas tristes vivió? Les digo una. Ese hombre que ven en la fotografía, ese hombre que fue el rey Saúl, se llenó de celos contra David. Como dicen ustedes en México, la agarró contra David y comenzó a perseguirlo y quería matarlo. David no era malo. Un día lo vio entrar en una cueva. Los hombres de David le dijeron, mátalo, Dios lo puso cerca de ti. ¿Y saben qué hizo David? David dijo, nunca tocaré al ungido de Dios. Y entonces se acercó, cortó un pedazo de su manto, y cuando salió el rey Saúl de la cueva, de pronto oyó detrás la voz de David. ¡Padre mío!, le gritó al rey Saúl. El rey Saúl volteó y David le enseñó el pedazo de su capa. Le dijo, mira, pude haberte matado, pero yo no lo haré. Tú eres mi padre, tú eres el ungido de Dios. Y Saúl se conmovía de ver la bondad de David, pero le duraba tantito y luego seguía persiguiéndolo. David se enfrentó a muchas cosas difíciles. Se casó con su primera esposa, que fue Mical, y cuando él venía alabando a Dios, ella dijo, como una ramera vienes bailando. Quiere decir que no había una identificación. Tuvo un amigo en la vida, se llamó Jonathan, y tuvo que dejarlo. Ese día le dijo Jonathan, si yo le digo a mi soldado, más allá está la flecha, eso va a significar para ti, David, huye, huye porque mi padre te persigue. Y David estaba escondido entre los matorrales y Jonathan tiró la flecha. Y cuando su soldado le dijo, ¿dónde está la flecha?, con dolor en el alma, Jonathan le dijo, más allá, más allá. Y David desde lejos escuchó el mensaje. El mensaje era, vete, vete porque mi padre procurará matarte. Lo que quiero decirles con eso es que ese niño que estaba allí ni siquiera imaginaba las cosas que iba a vivir. Tú como padre, tú como madre, yo como padre, no puedo ni siquiera imaginar las cosas que pueden vivir nuestros hijos. Nosotros los vemos graduarse y nos sentimos muy contentos, como si esto ya hubiera terminado. Ven, mi amor, ya eres todo un profesionista, toda una profesionista, sí. ¿Y qué va a encontrar en su trabajo? ¿Qué tipo de personas le van a rodear? Nosotros les vemos casarse y decimos, ya cumplí, ya mis hijos se casaron como Dios manda, y no tenemos ni idea qué cosas van a vivir en su vida matrimonial, qué cosas van a enfrentar. David enfrentó muchas cosas, pero la palabra de Dios nos debe resonar en el alma. Hay un principio que no
debemos olvidar. Léanlo en 1 de Samuel 16, 7b. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero el Señor mira el corazón. Papá, mamá, el corazón de tus hijos ¿está claro delante de ti? Pregúntalo. Y por ningún motivo aceptes algo diferente a lo que el Señor dice. El Señor dice que el corazón de los padres volverá al de los hijos y el corazón de los hijos al de los padres. ¿Sabes qué significa? Que el corazón de tus hijos y tu corazón debería estar diáfano, transparente, cerca. Nosotros los padres, en ese amor que tenemos por ellos, a veces cerramos los ojos ante una realidad. A veces por miedo, a veces por dolor. Y preferimos no ver. Y preferimos negar lo que está pasando. Y tal vez todos los demás miran a nuestro hijo, a nuestra hija, Dios quiera que no, camino a un precipicio. Y el único que podría actuar, el único y la única que podrían llegar a ese corazón, vive negando lo que está pasando. Vive escondiéndose, aún en la misma religiosidad. Sinceramente. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que aquel que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nuestra prioridad deben ser nuestros hijos. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, sin vanagloria, sin soberbia, decimos: pastor, yo creo que en general he cumplido como padre, me he dedicado a mis hijos, he procurado su camino de bendición. Yo creo que muchos de nosotros así nos sentimos. Y créeme que mi comentario no quiere denostar lo que tú has hecho. Dios mira lo que has hecho. Y seguramente te dirá: buena sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y a ti, papá, que has dedicado tu vida a tus hijos, seguramente el Señor te dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo no dudo de eso, pero el sueño que tuve me mostró una cosa: que esta batalla nunca termina. Cuando yo vi a mis hijos igualmente avasallados, igualmente derrotados, igualmente menoscabados que los demás muchachos, pude entender en mi sueño que los padres, los verdaderamente padres, o somos padres para siempre o nunca lo fuimos. Que nuestro corazón no puede bajar la guardia, que nosotros no podemos decir: ya se graduó, pues yo digo que ya se casó, ya es harina de otro costal. No, no es harina de otro costal, es harina de tu costal. Y Dios dice en su palabra: si tú no provees para los tuyos, mayormente para los de tu casa, eres peor que un incrédulo y has negado la fe. Por mucho que en este mundo corrupto de la religiosidad se nos brinden honores, se nos reconozcan cosas, te dieron a guardar las viñas, y la viña que era tuya
no la guardaste. Qué triste sería eso, ¿no creen? El apóstol Pablo lo decía así: no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Qué triste sería, imagínate, haber hecho tanto por otros y no hacerlo por las herencias que Dios te dio y por las cuales Él te pedirá cuentas. Dios nos dio a los hijos como herencia. Herencia de Dios son los hijos, dice la palabra. Herencia de Dios. ¿Sabes lo primero que nos va a preguntar al estar en su presencia? Yo tengo una convicción. No serán los títulos académicos, no serán los negocios que logramos, no será la estatura social que alcanzamos, serán nuestros hijos, porque son herencia de Dios. Y cuando te pones a ver eso, te das cuenta que Dios nos llama a mirar no con los ojos del hombre. Con los ojos del hombre yo comencé anoche en mi sueño esas palabras, esa conferencia, jóvenes. Y con mis ojos de hombre yo me sentía satisfecho como padre. Pero en el sueño de pronto veía a mis hijos. Y esta es la palabra, 1 de Samuel 16, 7b. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. El Señor mira el corazón. Lo que el sueño me produjo fue una pregunta. ¿Sigo mirando el corazón de Josué? ¿Sigo mirando el corazón de Jesse? ¿O es que ya me acomodé en son harina de otro costal? El Señor dice, ¿y quién va a mirar su corazón? A veces nos acomodamos en eso, o nos acomodamos en otra cosa. Mire, pastor, también yo le digo una cosa. Ya están grandecitos. Ya están grandecitos y pues ya son responsables de sus actos. Claro que son responsables de sus actos. Pero dime una cosa. ¿En dónde encontrarán los hijos fortaleza? ¿En dónde encontrarán autoestima? ¿En dónde encontrarán inspiración? Si no es en papá y en mamá. Eso no se acaba nunca. Quienes han tenido el dolor de que han perdido a papá o a mamá, ¿no les gustaría un instante para abrazar, para ser abrazados o abrazadas por papá? Quienes han perdido a mamá, ¿no les gustaría un instante de ser abrazadas o abrazados por mamá? Y dime, ¿qué lo sustituiría? Está el abrazo de tu esposo, de tu esposa, es una bendición. Hasta el abrazo de este pastor, con gusto. Ahorita que terminemos, pastor, deme un abrazo, con gusto te lo doy. Pero nada sustituye a ese sentirte en el regazo de mamá. Nada sustituye a sentirse en el regazo de papá. Nada sustituye el ver en los ojos de ella su aprobación, el ver en los ojos de él su cariño. Nada iguala la voz de papá diciendo, muy bien, mi amor, muy bien. Nada iguala la voz de mamá diciendo, mi amor precioso. Mi mamá tiene 98 años y lo primero que hace al verme es, qué guapo.
qué guapo. Ya sé que ustedes piensan que es amor de madre, pero son palabras que no escucha uno muy a menudo. Compañeros feos, están aquí. ¿Cuándo te dicen eso en esta vida? Y que te lo diga mamá es algo maravilloso, ¿en verdad? Y nada sustituiría eso. ¿Ven? Nada. Ustedes me podrían entregar un día, digo por afecto nada más, un diploma. Pastor, le entregamos el diploma al pastor más guapo de Cuautitlán Izcalli, con perdón de Abraham Chapa, de todos mis hermanos pastores, ¿no? Pastor, le entregamos el diploma del pastor más guapo de Cuautitlán Izcalli. Y yo se los agradecería, pero nada sustituiría la voz apenas audible de mi mamá a sus 98 años, con el esfuerzo. Ya ahorita ella ya no se incorpora, está acostada, solo se incorpora si llego yo. Eso me dice mi hermana. ¿Y saben por qué? Porque ella dice que para mí ella fue siempre como una columna firme, como una mujer invencible. Y le dice a mi hermana: levántame, hija. Y yo mismo le digo: no, mami, así quédate. Aquí yo me pongo junto a ti. Y mi hermana la levanta, porque ella quiere que su hijo la vea erguida. Eso hace una madre. Y la pregunta que debes hacerte es: ¿mi corazón está mirando el corazón de mi hijo? Los vemos crecer, son muchachos, nos preocupan sus calificaciones. Sí, deben preocuparnos, pero más debería preocuparnos el no tener su corazón, el que ellos estén solos o que se sientan solos. Una vez una jovencita, hace muchos años, ahí en el Hospital Star Médica, la atendí y me dijo: todo el problema de mi vida es que yo no siento el cariño de mi papá. Tenía ella 18 años. Le dije: tu papá, desde hace un mes, no imaginas la lata que me ha dado para tener esta cita. Tu papá estuvo dispuesto a recorrer, ella venía desde por allá, desde esas zonas inhóspitas, Martín de Nezahualcóyotl, tú no sé si conoces por allá, los terregales esos, de por allá venían. Ven, el Señor estaba afuera en el consultorio, esperando. Yo pocas veces he visto un padre tan comprometido. La hija no sentía que la quería. ¿Cuál sería el juicio de todos aquí? ¿Una hija ingrata? Tal vez. O una hija tan herida por su círculo de amigas, una hija tan menospreciada en su vida personal, una hija que no se percibe como una niña bonita, es decir, una hija tan hambrienta de afecto que el afecto de su padre no alcanza a llenar su corazón. Sí, hay hijos ingratos, pero hay hijos hambrientos de amor. Hay hijos hambrientos de compañía. Hay hijos hambrientos de aceptación, de reconocimiento. Y eso es lo que debería ocuparnos.
Cuando Dios dice bienaventurados los limpios de corazón, no se refiere solo a confesar nuestros pecados, a limpiarnos. Muchos de nosotros como padres somos verdaderos fiscales de los hijos. Y hacemos bien, fiscales, de estar mirando. Hija, lávate, no te has lavado las manos, la boquita. Está bien, son hábitos. Mi amor, ¿qué es esto? ¿Por qué 8? Y está bien, fiscal. No estoy diciendo que no lo hagas. Solo que a veces, solo a veces, nos hace falta algo diferente. Si ustedes mismos, adultos, en su trabajo, tienen un jefe o una jefa fiscal que está pendiente de todo lo que no haces bien, pero nunca tiene el tiempo, la atención de darte una palmada en el hombro, de decirte, oye, qué bien, o simplemente preguntarte, y a propósito, ¿cómo estás? ¿No hace falta eso? Dime, ¿hace falta o no? Ahora se imaginan cuánto más en la vida familiar. En mi sueño, yo comenzaba hablando a los jóvenes, como alguien que sabe qué decirles, como alguien que mira a sus hijos y dice, cumplieron el perfil, pero que sinceramente es alguien que igual que todos no tiene nada seguro. Cuando desde donde yo estaba hablando miré de pronto a mis hijos también afectados, también desanimados, pude entender una cosa: o lo hace Dios o nadie lo hará. Yo quiero animarles a que, leyendo el siguiente texto, pensemos en nuestros hijos. Dice así, está hablando el rey David, y dice: mas yo a ti he clamado, oh Señor, perdón, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. ¿Quién estaba hablando? El jovencito que está en la fotografía. ¿Y qué está diciéndole a Dios? Señor, yo de mañana presentaré mi oración a ti. ¿Por qué desechas mi alma? Díganme una cosa, ¿ustedes creen que Dios desechaba a David? A ver, ¿quién responde? No, claro que no. ¿Quién estuvo con él? No dijo David, tú, Señor, me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. No dijo David, espera, alma mía, en mi Señor, porque aún he de alabarlo. ¿Quién nos enseñó a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará? ¿Quién nos enseñó a decir todo eso? David. Y sin embargo, por momentos se sentía desechado. ¿Y si eso pasara con los hijos? Yo te digo qué pasa. Si eso pasa con tu hija, ella puede decirle que sí a un patán que la maltrata
a una persona nociva. ¿Sabes solo por qué? Por el hambre que tiene de afecto, de reconocimiento. Si tus hijos se sienten así, yo te digo que va a pasar. Lo que va a pasar es que ellos, como jovencitos varones, serán vulnerables a un niño que está atrás en la banca de la escuela y que le está diciendo: órale, ¿qué? ¿Tienes miedo? Pruébalo, no te va a pasar nada, se siente padrísimo. ¿Sabes lo que significa el inhalar eso? ¿Sabes lo que puede significar? Yo he visto a padres de familia, sobre todo en el hospital, llorando, porque sus hijos comenzaron una adicción y porque ahora tienen un daño grave en su cerebro. Recuerdo a unos papás que se abrazaban frente a mí al ver que el muchacho había psicotizado por consumo de peyote. Nunca los voy a olvidar, su dolor, su desesperación. Pero siempre pienso en esto. Hubo un día en que eran chiquitos y necesitaban nuestra presencia. Y a nosotros nos pareció más importante otra cosa. Recuerdo a una jovencita que ella ganó un concurso de estos de belleza y pidió una cita y la recibí. Ella pues mostraba siempre como currículum haber sido ganadora de un concurso de belleza. Así que le dije, pues va a ser un encuentro de gigantes, porque sí, la verdad. O sea, el día que nos encontremos, haz de cuenta María Félix y Pedro Armendáriz, o Richard Burton y Liz Taylor. O sea, va a ser un encuentro de gigantes. Y ya llegó muy sonriente, porque sí me vio y dijo, ay, ¿qué le pasó, no? Entonces le digo, ¿en qué te puedo atender? ¿En qué te puedo ayudar? Y me dice, el problema que tengo, doctor, es que me siento fea. Le dije, ¿cómo me verás a mí? ¿Oh? O sea, si tú te ves fea. Y me dijo, no se preocupe. No veo a los demás así. No es por vanidad, me dijo. Yo sé que tengo facciones, gané ese concurso, pero yo no me siento así. Y después de un tiempo, y lo cuento con su permiso, siempre le pedí permiso de contarlo, me dijo, ¿sabe la escena que tengo más grabada? Dice, cuando yo llegaba de la escuela, mi papá estaba sentado leyendo el periódico. Y entonces yo corría y lo quería abrazar y le decía, papito, dice, y un día arrugué su periódico. Y me dijo, ay, quítate, mira, ya arrugaste el periódico. Eso quedó en ella, en su corazón marcado. Yo pensaba, cuánta insensibilidad, cuánta insensatez por un mugre periódico. Y digo mugre para no decir otra cosa. O sea, no es posible. Y no solo el periódico, fuera un libro, fuera tu escritorio más elegante, fuera tu ropa más elegante. ¿Qué puede haber de más valor que la herencia que Dios te dio? Para Dios nada, nada. Como flechas son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Eso dice Dios. Y quiero ver a tus hijos, dice el Señor, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea, de una vez te lo digo, lo primero que el Señor te va a preguntar, y me va a preguntar,
es por nuestros hijos. A mí no me va a preguntar primero cuántas misiones finalmente abrimos en Agua Viva, cuántas iglesias, qué pasó con el terreno, con la estructura, construyeron el edificio. No, antes, cuéntame de las plantas de olivo que te di. Plantas de olivo que dan luz. El aceite de olivo era para dar luz. Que dan salud, porque el aceite de olivo da salud. Y que encienden las lámparas del templo de Dios. Es lo primero que va a hacer el Señor. Y por eso dice el Señor que si no lo cuidamos, podría crecer en los hijos una sombra. Vean, preparad escudo y pavés. El pavés es un escudo largo. Preparad escudo y pavés, y venid a la guerra, uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos, retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice el Señor. ¿Sabes qué significa esa palabra profética? Que vendrán tiempos donde tus hijos y los míos van a tener que traer yelmo, casco, coraza, espada. Y ese tiempo ya llegó. Y si no están preparados, van a huir medrosos, llenos de miedo, de una sociedad cruel, despiadada. Hace unos días, todos lo sabemos, una jovencita de una secundaria murió por los golpes que le propinó, no un violador, no un malvado señor que pasó por allí, una niña de su misma escuela. Ese mundo ya llegó y el Señor dice: preparen escudo, preparen caballos, dice: pónganse yelmos, limpien las lanzas, pónganse coraza, dice el Señor. Y si no lo hacen, huirán medrosos, retrocediendo siempre. Si yo les dijera qué hijos queremos tener, yo estoy seguro que todos responderíamos: hijos así, pastor, con coraza, con lanza, con casco, yelmo, con caballos, que vayan ellos viviendo con victoria y con bendición de Dios. Pero para eso no basta lo que a veces nos ocupa: la mejor educación en la mejor escuela, la mejor alimentación. Bendito sea Dios que se las podamos dar, bendito sea Dios que les podamos dar escuela, pero ellos necesitan nuestro corazón. ¿Saben qué decía David en algunos de sus salmos? Soy como el pájaro solitario, soy como el búho de las soledades, porque soy gusano y no hombre. No saben cómo me duele leer eso de David. Era el dulce cantor de Israel, fue el más grande rey, y sin embargo él se sentía medroso por la falta de su papá. Pero eso sí, no, el papá le decía a Samuel que iban a hacer sacrificios y corría ahí a poner todo para el sacrificio. Religiosote el viejo ese, religiosote, pero vacío, hueco, metal que resuena y címbalo que retiñe, llenándose la boca de Dios y con el corazón vacío. ¿Qué necesitamos? La última vez que estuve con mi nieta más chiquita, con Abigail,
me decía: Wowo, juega conmigo en las escondidillas. Yo tenía que mandar no sé cuántos correos, y ustedes saben que anda uno ahí con 1000 cosas. Y me decía la niña: juega conmigo a las escondidillas. Mi primera reacción fue: espérame tantito, me apuro y juego contigo. Hasta el momento en que dije: ¿cómo puedo decir eso? Me acuerdo que dejé el celular y le dije: a ver, jugamos a las escondidillas. Dice: ¿cuentas o cuento? Le digo: a ver, cuenta tú. Y se puso en una pared: 1, 2, 3. Y ahí me tienen corriendo abajo de una mesa que no me podía meter. Y ahí estaba yo a gatas escondiéndome de la niña. Fueron unos minutos, siempre van a estar en mi corazón. ¿Y saben qué le pido a Dios? Que más estén en el suyo. Como el recuerdo de mi abuelita Yaya, cuando me invitaba a subir a la azotea a tender la ropa con ella en la Jardín Balbuena. Y entonces me decía: mira, hijo, por aquí pasan los aviones. Pues por la casa de ustedes. Decía mi abuelita: mira, hijo, es muy peligroso porque ya traen las llantas de fuera, nos vayan a agarrar. Me decía: te agachas. Con la estatura que tenía, pues aunque no me agache no me pasa nada. Pero, y me decía mi abuelita: cuando veas que viene el avión, mira para allá. Ahí en la Jardín Balbuena, ¿ubican? ¿Sí o no? Ok, olvídenlo. Lorenzo Boturini, ahí mirando. Y yo le decía: abuelita, el avión, como en la isla del tesoro. Ah, no. No, porque yo sería tatú. Ok, no, entonces no. Pero me acuerdo que sí, el avión. Y mi abuelita decía: agáchate, hijo, agáchate. Y mi abuelita igual se agachaba. No, mi abuelita estaba más chaparrita que yo. Y ahí estábamos los dos en la azotea. Y el avionzote pasaba. ¿No? Cada vez, Dios sabe, que llego al aeropuerto, miro por la ventanilla y es como si viera a mi abuelita. Eso se graba en tu corazón, pero también se graba la indiferencia, se graba la distancia, se graba el desdén. Necesitamos como padres estar cerca de nuestros hijos. Solo así se limpiará su corazón. Y la basura que caiga, ese amor, esos recuerdos serán como un río que los limpie. En verdad, cuando yo voy aterrizando y miro por la ventanilla y miro la Jardín Balbuena, bueno, le calculo, ¿saben por qué? Por la unidad Kennedy. Busco la unidad Kennedy. Ahí, por ahí vivía mi abuelita. Y vuelvo a verla. Y me vuelvo a ver yo. ¿Y saben qué pasa? Se limpia mi corazón. Un padre y una madre limpian el corazón. Si los abuelos limpiamos el corazón de los nietos, ¿cuánto más papá y mamá? Haz una oración y dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú bendigas a mis hijos, que su corazón se limpie por la obra de tu Espíritu Santo, de tu palabra, pero también, Señor bendito, por el amor que como padre, que como madre yo pueda darles. Señor, concede que el amor que tú has dado en mi corazón para ellos limpie por la gloria de Cristo Jesús el corazón de ellos. Así te pido por Jos, así te pido por Jesse, así ya viejo te sigo pidiendo por ellos como cuando eran niños. Que limpie sus corazones, Señor bendito. Limpie el corazón
de mis hijos. Así dile al Señor. Y tú, joven que estás aquí, yo te invito a que le digas: Señor, limpia mi corazón. Ayúdame a que los recuerdos tristes, dolorosos, sean barridos por tu palabra bendita, y que en mi corazón solo recuerde los momentos de amor. Limpia mi corazón, Señor bendito. Dile: Señor, llévame al corazón de mis hijos. Que el corazón de mis hijos vuelva al de su padre, al de su madre. Y mi corazón de padre y de madre vuelva al corazón de mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pues que